hermanos, Dios les bendiga. Ok, bueno, a mí me toca este hermoso libro de Samuel y espero que pueda ser una bendición. Como pueden ver ahí en la pantalla, ese es el título en hebreo y sonaría algo así como Shemuel, y esa ¿cómo es? De izquierda a derecha, y esa letra que está ahí es como la A del alfabeto, que quiere decir Samuel 1. Quiero decir que este es el primero de 6 libros en pareja que vamos a empezar a ver: Samuel, Reyes y Crónicas. También es bueno recordar que estamos ante un libro, no estamos ante una epístola. Entonces, lo más correcto sería decir primer libro de Samuel y no primera de Samuel. Y si van a estudiar con Carballosa, les va a servir mucho este consejo. Muy bien, vamos a ver en primer lugar el título de este libro. La Biblia hebrea lo traduce como Samuel, pero a diferencia de nosotros, no son 2 libros, sino que es un solo libro. Lo titularon Samuel por ser el hombre que Dios usó para restablecer el reinado de Israel. La traducción griega, que se le llama Septuaginta, es una traducción griega del Antiguo Testamento, lo tituló primero y segundo de los reinos. Y es interesante porque Samuel, Reyes y Crónicas es como una narrativa acerca del reinado del pueblo de Israel. Y es por eso que la Septuaginta decide nombrarlo así. Primero y segundo de los reinos se está refiriendo a primero y segundo de Samuel, y tercero y cuarto de los reinos se está refiriendo al primero y al segundo libro de Reyes. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué la Septuaginta lo dividió en 2 libros? Y exactamente no sabemos por qué pasó esto. Algunos dicen, por ejemplo, Samuel Pagán dice que el libro se dividió en 2 volúmenes para facilitar su manejo en el contexto litúrgico, y es el mismo caso para el libro de los Reyes. El pastor Salvador Gómez, pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo en República Dominicana, él dice que los compilaron así en 2 volúmenes porque el idioma hebreo es como más compacto a la hora de escribirlo que el idioma griego. Así que necesitaron menos material para la inscripción en hebreo que en el griego. Pero la verdad de esto es que esa división es arbitraria. No sabemos exactamente por qué se dio. No hay ningún motivo para tal división. No hay ningún incidente histórico y tampoco hay ninguna exigencia literaria para hacer algo como esto. Al final de cuentas, no sabemos exactamente por qué se dividió en 2. Jerónimo, en la versión Vulgata, lo tituló primero y segundo de los reyes, a diferencia de la Septuaginta, que lo titularon primero y segundo de los reinos. Esto es entonces con respecto al título del libro. En el castellano tenemos primero y segundo de Samuel, pero en la Biblia hebrea, quiero recordarles esto es un solo libro, un solo libro. ¿Cuándo se escribió esto? ¿Cuándo se escribió este libro? Su fecha. Primero, veamos la fecha de los hechos. Este libro narra la historia de 135 años aproximadamente del pueblo de Israel. Desde el nacimiento de Samuel, en el capítulo 1, hasta las últimas palabras de David en segundo libro de Samuel. Recuerden que es un solo tomo, aunque el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl.
De esta manera, entonces, los libros cubren unos 135 años de historia. Y durante esos años, Israel fue transformada de un grupo no muy unido de tribus que estaban lideradas bajo jueces. Ese es el libro que antecede a una nación unida bajo el reinado de una monarquía ya centralizada, con un rey. Recuerdan que dijimos que los jueces, uno podría estar juzgando en este sector de Israel y simultáneamente otro juez podía estar juzgando, liderando y gobernando en otra área geográfica simultáneamente. No así con los reyes, hasta que el pueblo de Israel se divide, pero en los primeros 3 reyes, el rey era el único monarca, el único líder de todo el pueblo de Israel. Con respecto a los hechos, entonces podríamos decir, y ustedes van a ver en esa imagen, este es como un panorama de las fechas más importantes del Antiguo Testamento. Probablemente no las van a ver muy bien ustedes desde allá, pero esa línea anaranjada marca los 135 años que narra este libro. Y ahí vamos a encontrar la vida de Samuel, la vida de Samuel, la vida de Saúl y la transición que hay entre David y Saúl. Eso podría ser aproximadamente entre el año 1105 o 1110 antes de Cristo hasta 970 o 971 antes de Cristo. Ahora, ¿cuándo fue escrito este libro? Que es diferente a qué periodo está hablando este libro. Este libro nos está narrando la historia de Samuel, Saúl y la transición que hay de David y Saúl. Pero fue escrito, y ahí está la línea verde, fue escrito posteriormente. No se sabe la fecha exacta cuando se escribió este libro. Por lo que encontramos en la narrativa, podríamos decir que se escribió en el año 900, entre el año 931, permítanme, podríamos decir que se escribió después del 931, que es la muerte de Salomón, y ahí se divide el reino en 2, y antes del 722 antes de Cristo, que es cuando el reino se divide. Entonces, en ese lapso de tiempo es muy probable que se haya escrito este libro. Algunos dicen que fue como en el 970 antes de Cristo, pero no es exacta esa fecha, pero podríamos manejar un periodo cercano a ese. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque el libro narra todo el relato de David. David, no recuerdo ahorita exactamente cuándo muere, pero como entre 1051 y 1060 y algo, o 1010, 1005, por ahí podríamos decir que es la muerte de David, y todo el libro de Samuel narra toda la vida de David. Entonces, si todo el libro narra la vida de David, podríamos decir que solo el que vivió después de la vida de David lo podría escribir. Otra referencia que se escribió en este periodo es que el libro hace referencia a los reyes de Judá. Cuando está reinando Saúl, David y Salomón, el reino está unido. Pero en el 931 que muere David, el reino se divide. Entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur. Israel es conocido como el reino del norte y el reino del sur es conocido como el reino de Judá. Hay reyes en el norte y hay reyes en el sur. Y el libro, hay una frase en 1 Samuel 27:6 que indica que ya se había dividido el reino y está refiriéndose a los reyes de Judá. Entonces, por eso podríamos decir que este libro se escribió después de la muerte de Samuel. Ahora, ¿cuál es el tema de este libro? Y podríamos decir que este libro nos está hablando de la transición de jueces a reyes, o la transición de Samuel, el último juez,
y a Saúl, que es el primer rey de Israel. ¿Quién fue el autor de este libro? Aunque el libro es titulado como Samuel, no hay una evidencia que pueda decirnos que este libro fue escrito por Samuel, aunque el escritor, que lo más seguro tuvo que ser un profeta conocido por el pueblo de Israel, usó algunos libros o algunos escritos que el profeta y juez Samuel haya hecho. De hecho, probablemente son 3 los materiales o los coautores, algunos lo llaman así, coautores acerca de este libro: Samuel, Gad y Natán. Esos profetas recopilaban información, ese es uno de sus trabajos como profetas, recopilaban información, la anotaban y la guardaban. Así que probablemente alguien, otra vez, un profeta conocido por el pueblo de Israel, tomó toda esta información, la recopiló y los judíos dijeron, bueno, este libro es canónico. Ahora, ¿por qué decimos que Samuel no es el profeta? En 1 Samuel capítulo 25 tenemos la muerte de Samuel. Si Samuel muere en el capítulo 25 del primer libro, él no puede conocer todos los hechos históricos que se cuentan en el segundo libro. Así que está descartado Samuel como el autor del libro como un solo. Recuerden, la Biblia hebrea es un solo tomo. Nosotros tenemos 2, pero en la Biblia hebrea es un solo tomo. Entonces Samuel es descartado. Gad y Natán, ¿por qué son descartados? Bueno, porque ellos no vivieron en el tiempo de David. Samuel, Natán y Gad no pudieron ser los autores porque ellos fueron profetas del Señor durante la vida de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro de Samuel. ¿Recuerdan que dijimos que Samuel fue escrito después de la muerte de Salomón, 931 después de Cristo? Y si Natán y Gad vivieron, eran contemporáneos de David, era imposible que ellos hubieran sido los autores del libro. Con esto no negamos que ellos tuvieron parte en la escritura de este libro. Repito, algún profeta conocido por el pueblo de Israel tomó estos escritos y los recopiló, y es lo que hoy tenemos como el libro de Samuel. Además de esto, el autor de este segundo libro tuvo que usar una información, tuvo que usar otros documentos escritos, y en el libro de Samuel también hay mucha evidencia acerca de eso. El poema de Arco, que es un libro de Jazer, el cántico de Ana, la endecha de Abner, las últimas palabras de David, todos esos fueron documentos que el profeta tuvo que usar para poder escribir este libro. Es lo mismo que hace Lucas en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. Él es como un historiador y está recopilando información y datos para poder escribir el libro. Dios guiando a estos hombres a escribir esto. ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? Políticamente hablando, Israel vivía una situación caótica. ¿Se recuerdan en el libro de Jueces? La frase "no había rey en Israel" se encuentra 4 veces en el libro de los Jueces. Jueces 17:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1 y Jueces 21:25. Parece que el sistema de jueces no estaba funcionando y que el periodo de los reyes todavía no había llegado. De hecho, Samuel es el instrumento de Dios para establecer el reinado o el tiempo de los reyes para el pueblo de Israel. No existía un gobierno centralizado y el pueblo vivía entonces en anarquía y sufría un caos que le debilitaba tanto que no podía enfrentar a los filisteos, que eran sus enemigos principales, y constantemente ellos estaban siendo derrotados por los filisteos. Religiosamente, Israel pasaba problemas muy agudos. La decadencia se manifestaba de 2 maneras. El sacerdocio del pueblo de Israel era indigno.
En el segundo libro, en el segundo capítulo, vemos a los sacerdotes principales pervirtiendo el culto de Jehová y llegando al extremo de fornicar con las mujeres que servían en el tabernáculo. Por un momento piensa esto: si el pueblo de Israel está viendo a sus líderes espirituales, que debían de ser el ejemplo, la luz, el modelo a seguir, si el pueblo de Israel está viendo a los sacerdotes, que eran los hombres de Dios que debían de vivir en santidad, si está viendo esto de sus líderes, ¿qué se espera del pueblo? Prácticamente se espera lo mismo. También el pueblo de Israel no estaba poniendo su confianza en Dios. Estaban cometiendo el pecado de idolatría. Interesantemente, estaban idolatrando el arca del pacto. Según ellos, el arca del pacto era la que les daba la victoria, llegando al punto de no poner su confianza en Dios, sino que en el arca del pacto. Y es muy interesante y muy peligroso eso, porque pareciera que no puede ser idolatría, parece que no puede ser pecado, pero era la vida espiritual de Israel en la que estaban viendo y alejándose completamente de Dios. Y su petición de un rey lo confirma. Estaban rechazando a Dios y no estaban poniendo su confianza en el Señor. Creo que eso nos puede pasar a nosotros si olvidamos en quién tenemos que poner nuestra confianza. Ahora, tenemos ahí algunas imágenes. Si ustedes pueden ver en esa imagen, la parte morada que vemos ahí es el territorio sobre cual gobernó Saúl. La parte verde que ustedes ven ahí es el territorio sobre el cual reinó David, y la parte amarilla es un poquito más hasta donde reinó Salomón. Esa es una imagen de Belén, Jerusalén, en la actualidad, todo contemporáneo, pero en esos lugares es donde se está llevando a cabo esta historia, esta narrativa. La cueva de Adulam. Tal vez pasamos por ahí donde David está huyendo del rey Saúl, y es en una de estas cuevas donde se esconde con 400 hombres. Llega Saúl y le perdona la vida. En Gadi es como una especie, le llaman, ahorita se me olvidó el nombre, pero es como un oasis, es un oasis en medio del desierto. También fue un lugar que sirvió para escapar del rey Saúl. Aquí tenemos el valle de Ela, es el lugar donde se llevó a cabo la batalla entre David y Goliat. Y a veces le pongo los videos de Superlibro a mis niños, y está esa parte. A ellos les gusta a veces y la miran una y otra vez, y se mira ahí los dos ejércitos que están ahí tratando de pelear. Y pues podemos imaginarnos aquí ese gigante parado ahí, humillando con su voz al pueblo de Israel, y a ese jovencito que está por ahí siendo usado por el Señor después para matar a Goliat. Tenemos ahí una imagen de lo que sería, esta imagen es Jerusalén en tiempos de David, y en la parte que está vacía ahí, siempre con el color, ese mismo color, es donde después Salomón amplía el territorio de Jerusalén, y es ahí donde hace su casa, los palacios, y donde también hace el tabernáculo. Muy bien, ¿cuál es el propósito de este libro? Y es una parte para mí a veces un poco difícil, porque no se ponen muy de acuerdo los comentaristas, pero me pareciera a mí, después de haber leído varios comentarios acerca de esto, y aquí creo que puse el de este escritor, dice: nos da la gran transición en la vida nacional de Israel al abandonar la teocracia y entrar en la monarquía. Y hace poco también leí a alguien que dijo que los libros de Reyes, hablando de Samuel y Reyes, los libros de Reyes tienen como ocasión la necesidad que había de tener una forma escrita, una historia de los reinos de Judá e Israel después del reinado de David. Y me gusta más un poco esto, porque pareciera que esa es la idea.
tener algo escrito de cómo fue la transición del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Como que el Señor quiere que el pueblo de Israel sepa, conozca la historia y como que no hay un paréntesis, como que no hay un bache desde Génesis hasta 400 años antes de Cristo, no hay un bache y todo está registrado. Todos los eventos significativos que Dios quiere que el pueblo de Israel y por extensión nosotros conozca están registrados. Y como que era lógico que después del tiempo de los jueces y que viene esa transición, Dios diga, yo quiero que el pueblo de Israel entienda y comprenda cómo es que pasaron de jueces a los reyes y cómo fue esa transición. Y recuerden, en lo personal creo que la Biblia tiene un tema y eso es el reino de Dios. El reino de Dios teniendo como enfoque principal a Cristo, que es el rey de ese reino. Y como es una narrativa completa, una historia completa, es necesaria esta narrativa para saber de a dónde viene el rey de este reino. Y eso es maravilloso cuando estamos viendo estos libros y vemos a Dios controlando cada aspecto, cada momento, cada evento, cada circunstancia para sus planes, para el cumplimiento de sus planes. Y eso es hermoso y nos llena también de fe en medio de las dificultades, ¿verdad, hermanos? El bosquejo de este libro es fácil. En los primeros capítulos del 1 al 8 tenemos la vida de Samuel, que es el profeta que Dios usa para esa transición, para arreglar lo que está pasando en el tiempo de los jueces y establecer el tiempo de los reyes. En los capítulos 9 al 15 tenemos la vida de Saúl, su llamamiento, su vida. Y en los últimos capítulos tenemos la transferencia de reinado. Aunque David no está como rey en los últimos capítulos, ya fue ungido y Dios ha desechado a Saúl y ha visto a David como el próximo rey de Israel. Pero quería mencionarles un bosquejo más amplio de los libros de los reyes, tomando en cuenta o considerando más bien lo que hicieron en la Biblia hebrea y en la Vulgata, donde llaman a esos libros primero de Reyes o 1 y 2 de los reinos. Entonces el pastor John MacArthur lo divide así: el reinado de Dios en el primer libro de Samuel, los capítulos 1 al 7, el reinado de Saúl, el reinado de David, el reinado de Salomón, el reino dividido y el reino sobreviviente de Judá. Ese sería como un bosquejo general tanto de Samuel, Reyes y Crónicas. Crónicas es un libro, bueno, después no me quiero adelantar al que viene, ¿verdad? Me va a tirar piedras. Pero Crónicas es como el paralelo de estos libros escrito mucho tiempo después. Entonces es un bosquejo muy fácil: Samuel, Saúl y David, y creo que no lo van a olvidar. Entonces, en este tiempo lo que quiero que hagamos es que vayan a sus Biblias, busquen primero de Samuel y vamos a ir rapidito viendo algunos pasajes significativos que marqué en mi Biblia. Por ejemplo, primero Samuel 2:10. Está más adelante, pero nos vamos a adelantar aquí mejor. La Biblia nos está narrando el reino de Dios. Ese es el tema de la Biblia, el reino de Dios. Lucas 24:44 habla de que la Biblia habla de Cristo. Y aquí, en el capítulo 2, versículo 10, encontramos el canto de Ana, y es una profecía acerca del rey que ha de venir. Y es maravilloso, mírelo usted. Primero de Samuel 2:10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido.
¿De quién está hablando aquí? ¿De Saúl? ¿De David? ¿De Salomón? No, aquí está hablando acerca de Cristo, el Rey eterno. Aquí en el capítulo 1 de Samuel lo que teníamos es prácticamente la vida de Ana, esa mujer estéril que no puede tener hijos, y Penina burlándose de ella, y ella obtiene la promesa de que Dios le va a dar un hijo, y Ana lo ofrece como una ofrenda para el servicio del Señor. En el capítulo 2 tenemos el canto de Ana, y capítulo 2, versículo 22, quiero que vayan conmigo. Este es como el trasfondo religioso del que hablamos anteriormente, cómo era la condición religiosa de Israel en ese momento. Y aquí encontramos el pecado de sus sacerdotes. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué terrible este pecado. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y miren esta frase: y él, hablando acerca del padre Elí, y él no los ha estorbado. En otras palabras, no los ha disciplinado. Y qué terrible esto, hermanos. Como padres debe de hacernos temblar, ¿no? Como padres tenemos el llamado y la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. No es una garantía de que ellos van a ser salvos o van a hacer lo correcto, pero es una responsabilidad que tengo como padre de hacerlo. Capítulo 4 encontramos a los filisteos llevándose el arca, y hay una historia divertida ahí. No sé si lo es en este pasaje, cuando en el capítulo 5 los filisteos capturan el arca, la llevan a su lugar y meten el arca en la casa de Dagón y la ponen junto a su Dios. ¿Y qué pasa con Dagón? Está en el suelo adorando, por así decirlo, al arca. Esto por 3 veces ocurre, y los filisteos, muertos de miedo, entonces devuelven el arca al pueblo de Israel. Luego en el capítulo 7, en el capítulo 8 encontramos al pueblo de Israel pidiendo rey. Versículo 20. Samuel 8:20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y vuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto no era un pecado en sí, pero el deseo que Israel tiene detrás de esta petición sí es un pecado serio, porque va en contra de lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido un rey, sí, pero Dios le ha pedido a la nación de Israel que sea diferente a las demás naciones. Y lo que Israel está diciendo en esta petición: nosotros queremos ser como las demás naciones. Y el Señor dice no. Y por eso es que Dios les da un rey. Y es triste en cierta manera, porque cuando Israel está pidiendo un rey humano como el de las demás naciones, en otras palabras, nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos ser gobernados por un hombre, no por ti. Nosotros queremos tener un valiente, un guerrero que nos represente y que pelee nuestras guerras. Es contrario a los planes de Dios, es contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere ser Él el guerrero de Israel, Él el protector. Israel dice no, queremos un hombre, queremos alguien igual al de las otras naciones.
Y creo que ese fue el pecado de Israel. No era el momento ni era el lugar para hacerlo. Así que el Señor le dice a Samuel que vaya y unja a Saúl, quien es el primer rey de Israel. Empieza bien, empieza ganando batallas, empieza derrotando a los enemigos, empieza ganándose el favor del pueblo. Pero en el capítulo 15, vayan conmigo, empieza el declive de un hombre que había sido puesto sobre Israel como rey. ¿Y cuál es su pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es su pecado? Preferir la gloria personal que la gloria de Dios. Y quiero que veamos esto. 15:3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el mandato: destruye todo lo que hay. Versículo 8: y tomó vivo a Agag. Ahí empieza a fallar. Dios le dijo que matara a todos, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y miren esto, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Repito el mandato en el versículo 3: maten todo, destruyan todo. Ellos desobedecen el mandato del Señor. Versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 15: y Saúl respondió. Miren la actitud idólatra que Saúl va a tener. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. Él era el rey. ¿Por qué está diciendo que el pueblo perdonó? Él es el responsable de eso. De las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. No fue obediencia. Y esto nos recuerda que la obediencia a medias es desobediencia. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. Nunca se arrepintió de su pecado. Nunca reconoció que él había fallado. Nunca fue y pidió perdón por su pecado. Jamás. Tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, qué duro esto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Miren esto, ¿qué ocurre? Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué duro esto, hermanos. Ante el pueblo de Israel, en este momento, Saúl seguía siendo, ¿qué? Rey. Pero ante el Señor, Saúl ya no era el rey de Israel. Esta es una advertencia muy fuerte y muy seria para nosotros. Puede ser que delante de tu esposa, tus hijos, la iglesia, puede ser que delante de tus alumnos, maestros, profesores, puede ser que delante de tus compañeros de trabajo, puede ser que delante de los hermanos de la congregación, tú eres cristiano, tú eres santo, tú estás en santidad. Pero si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, tú has sido desechado por Dios. Tú no eres parte de la familia de Dios. Cuídate de eso, mi hermano. Cuídate de vivir una vida como la de Judas. Ni los apóstoles supieron que Judas lo iba a traicionar. Jesús le dijo a Judas: ve y haz lo que tengas que hacer. Y los apóstoles pensaron que iban a comprar otra cosa. No sabían. Cuidado tú. Estás en la misma condición que Saúl y que Judas, viviendo delante de las personas como un cristiano, pero aborrecible delante de los ojos de Jehová. Eso es lo que le pasa a este hombre.
Y miren lo idólatra que es. Normalmente el pecado así es. El pecado es una idolatría de sí mismo. Yo satisfago los deseos míos antes de satisfacer los deseos de Jehová, mi Dios. Eso es la idolatría más grande, cualquier pecado. Entonces, versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl le está diciendo a Samuel: vuelve conmigo. ¿Y por qué es eso? Versículo 30: y él dijo: yo he pecado. Hasta aquí parece que reconoció su pecado, pero no es cierto. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Saúl quiere que Samuel siga con él? No que se arrepintió, no. Él quiere continuar reinando como si no ha pasado nada. Él quiere la aprobación del profeta Samuel para que no sea, por así decirlo, desbancado de su reinado. Hermano, cuidado con el pecado que cometes. Cuidado con el pecado que cometes. El que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que confiesa su pecado será prosperado. Y la idea es, podrá tener una relación, una correcta relación con su Señor. No ocultes tu pecado, confiesa tu pecado para recibir el perdón del Señor. Luego entonces Saúl ya ha sido desechado por Dios y el Espíritu de Jehová se ha apartado de él, no como ocurre en el nuevo pacto, sino que en el antiguo pacto, cuando la frase y el Espíritu de Jehová vino sobre profetas, reyes, la idea es vino y lo capacitó para hacer una tarea. El Espíritu Santo había venido sobre Saúl para capacitarlo en su tarea de ser rey. Al ser desechado como rey de Israel, el Espíritu Santo ya no está con él capacitándolo para ser rey. Entonces ahora es atormentado por un demonio, creo yo en lo personal. Ahora él está lleno de envidia. Vamos a ver eso más adelante, pero antes de eso encontramos en el capítulo 16 Samuel ungiendo a David. Entonces ven por qué esta parte del bosquejo es como la transición de David como rey y Saúl siendo desechado como rey. En el capítulo 17 encontramos la famosa historia de David matando a Goliat, y tenemos que tener cuidado con esta historia, porque muchas veces es usada para decir: destruye a tus gigantes, tú tienes un gigante por ahí que vencer y vamos, ten fuerza como David y lo vas a vencer. Otra vez, el tema para mí de la Biblia es el reino de Dios. Cristo es el centro de ese reino y la Biblia entera nos habla acerca de ese Cristo. Hay pasajes directos que nos hablan acerca de Cristo, como el que vimos, 1 Samuel 2:10, pero también hay una aplicación que podemos hacer muchas veces de historias que encontramos en la Biblia, y esta es una historia hermosa que nos recuerda, nos apunta la aplicación de esta historia, la aplicación cristocéntrica de esta historia. Nos recordaría a Cristo como nuestro representante. La historia resumida es David, ese joven pequeño peleando contra Goliat el gigante. David está funcionando en ese momento como el representante de Israel. Nadie quiere ir a pelear. Habían convenido de que solo pelearan los dos mejores guerreros y que si uno ganaba, el otro iba a ser esclavo del otro y viceversa. Nadie quiere pelear. David toma su onda y sus piedras, derrota al gigante, y la victoria de David es la victoria de Israel. La victoria de David automáticamente hace a todo el pueblo de Israel victorioso y su enemigo Goliat destruido. Eso tiene que automáticamente recordarnos a nuestro rey, a Jesús. Él es nuestro representante cuando estaba en la cruz del Calvario. Mientras Satanás pensaba que lo estaba venciendo con la muerte en la cruz del Calvario, era el contrario, era una victoria rotunda. Yo no peleé esa batalla, yo no morí en esa cruz, no hubiera podido enfrentarme a la ira de Dios, pero él que sí pudo, él está ahí en esa cruz, y él como mi representante vence a Satanás, y su victoria es mi victoria. ¿No es hermoso eso, hermanos? ¿No es hermoso recordar
la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso tiene que ayudarnos cuando estamos en pecado también, cuando tristemente caemos en pecado. No cuando estamos, sino cuando tristemente caemos en un pecado. Recordar nuevamente la cruz de Cristo. Él estuvo allí. Él estuvo ahí y aplacó la ira de Dios. Ya no hay condenación para mí, no por mí, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esta historia, siempre que paso por ahí, me recuerda eso. No es David el centro de la historia, no es Goliat el centro de la historia, no es Israel el centro de la historia, es nuestro rey el centro de la historia, nuestro vencedor, nuestro campeón. Seguimos entonces más adelante en el capítulo 18. Empezamos con un pecado bien triste y bien serio, que también quiero mencionarlo esta noche, y es la envidia. El declive de Saúl comienza desobedeciendo la palabra de Dios. Dios le dijo: haz esto, y él no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y continúa llenando su corazón de envidia contra David. Así es el pecado. Un pecado trae otro pecado, y te lleva a hacer cosas horribles. Saúl intentó matar a David por varias veces. Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán. Los que han leído el libro se acuerdan que están en la fiesta ahí, y Jonatán está como calculando si Saúl realmente quiere matar a David, y al final se enoja y lo insulta y le tira una lanza con intención de matarlo, dice el texto. ¿Hasta dónde llega la envidia, queridos y amados hermanos? Te ciega de tal manera que no te importan los demás, solo te importa a ti mismo. La envidia es el deseo desmedido de tener lo que otro tiene, querer tener lo que otro tiene. ¿Cuántos luchan con eso? Nadie de aquí. Creo que todos luchamos en cierta medida con la envidia, tristemente, de una u otra manera. Y Saúl está luchando aquí. Y el punto más triste para mí es que cuando David está huyendo, un sacerdote le regala una espada, la espada de Goliat, se la lleva. Alguien mira que este sacerdote se la dio a David, va con el chisme, nunca faltan los chismosos, va con el chisme a Saúl, y Saúl está lleno de envidia y está enojado. Él quiere matar a David, él ha tratado de matar a Jonatán, y ¿saben qué hizo? Mató a 85 sacerdotes juntamente con toda su familia. A mí me impactó esto porque ¿hasta dónde te lleva a pecar la envidia? No mató a cualquier israelita, mató a 85 sacerdotes del pueblo de Israel. Eran los líderes espirituales, y su envidia, él estaba tan cegado que los mandó a matar. Ni unos, le pidió hacerlo a unos soldados que él tenía cerca, y ellos dijeron: yo no puedo hacer eso. O sea, son los sacerdotes, son los representantes del pueblo ante Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero Saúl está cegado. Hermanos míos, cuídate de la envidia, porque ese pecado puede llevarte a cometer innumerable cantidad de pecados, locuras de pecados. Que Dios nos guarde de eso. Luego tenemos entonces a David huyendo de Saúl, una vez, dos veces, tres veces. David le ha demostrado en varias ocasiones que él no lo quiere matar, pero otra vez Saúl está cegado. Él ha sido desechado por Dios y él no va a descansar hasta matar a David. David entonces huye. David perdona varias veces la vida de Saúl en esta narrativa de estos capítulos. En el capítulo 25 encontramos la narrativa de cómo David conoce a una de sus esposas, Abigail, una mujer sabia que supo cómo actuar en un momento de dificultad. Capítulo 26, David vuelve a perdonar la vida de Saúl. Luego David, en medio de eso que está huyendo,
de Saúl se encuentra viviendo entre los filisteos. Hay una escena ahí también donde él se hace como loco por temor a que lo vayan a matar. Se hace loco para que no lo maten, entonces él puede seguir viviendo y hasta llegar a la muerte de Saúl. En el capítulo 31, Saúl va a la guerra con Jonatán y tristemente el capítulo 31, parece que Saúl se suicida. El próximo miércoles Quique nos va a decir si se suicidó o no, porque a él le toca el capítulo 1, entonces espérense la continuación, hermano, no quiero darles spoiler, ¿verdad? Yo voy a llegar hasta el suicidio de Saúl y Quique es el responsable de decirnos si fue así o no. Ahora, quiero terminar, no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, el tiempo va andando. Bueno, tenemos a Cristo en 1 de Samuel, ya lo vimos que es 1 de Samuel 2:10. Ahora solo quiero terminar con algunas dificultades claves que podemos encontrar en el libro y obviamente no voy a llegar a una conclusión que los va a poner claros a todos, ya que estas son dificultades por años y años, pero tenemos que tomar a veces alguna postura, ¿no? Entonces hay dos dificultades claves. Hay varias, pero yo quiero mencionar dos. Creo que ya mencioné una en lo que estábamos viendo el libro. La primera se encuentra en 1 de Samuel 8:20. 1 de Samuel 8:20. Y la dificultad clave ahí es que si es pecaminosa la petición de un rey por parte de Israel, ya que el Señor ha profetizado de que viene un rey, de que desde el Pentateuco. La legislación, la ley en el Pentateuco es para darle como la entrada, la cabida a ese rey. Así que no es una petición pecaminosa, pero sí la petición pareciera que sí está, el deseo está llena de pecaminosidad. Entonces la idea de tener un rey como lo tenían las naciones vecinas era una tentación poderosa. Pero según Deuteronomio 17:14, Dios sabía que iba a querer eso y predijo que Él les otorgaría permiso. ¿Cuál es el problema entonces aquí en 1 de Samuel 8:20? Que ellos estaban deseando ser como las demás naciones. Eso no era así. La idea era que las demás naciones vinieran a Israel y se convirtieran se convirtieran a las creencias, se convirtieran al cristianismo, podríamos decirlo así, de los israelitas. Ellos querían tener un juez nacional, esa es la petición de ellos, y ellos querían tener un gran héroe de guerra. Cada una de estas razones contradecía los propósitos de Dios. Israel tenía que ser santa, no como las demás naciones. Dios era el juez supremo y Dios había librado batallas por ellos, mientras que un rey les enviaría más bien a la batalla. Es paradójico esto, ¿no? Ellos quieren un rey que los libre de las batallas, pero más bien el rey los llevó a las batallas, cuando Dios en cada momento los libró de muchas batallas. El problema entonces de Israel no era que quería un rey, sino que quería reemplazar a Dios por un gobernante humano. Y es interesante porque en el tiempo de los reyes, lo que está ocurriendo es que Dios va a gobernar a Israel a través de los reyes. Pero cuando este rey anda en pecado, ¿quién va a sufrir? El pueblo, porque Dios está reinando a través de ese rey. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta profetas para que vayan a este rey y le digan en qué está fallando. Si este rey se arrepiente, pues Dios sigue gobernando a través del rey y el pueblo está en paz. Pero el problema muchas veces es que los reyes no querían arrepentirse. ¿Y qué hacían más bien? Iban y mataban ¿a quién? A los profetas. Ahí es cuando el pueblo de Dios entonces sufría. Pero eso fue lo que ellos pidieron y eso fue lo que ellos quisieron. Una dificultad más. Segundo de Samuel 16:14 al 15.
¿Quién apareció a Saúl en 1 Samuel 28? ¿Quién apareció a Saúl? Si quieren leemos ese pasaje. Estos pasajes son los pasajes difíciles de las Escrituras, y aquí muchas veces tener diferencias no es malo, y si usted piensa lo contrario de lo que esta noche pues puede enseñarle, no hay problema, usted está equivocado, eso es todo, nada más. No hay ningún problema, lo podemos tener esa diferencia porque no son doctrinas fundamentales. Quería recordarles eso. Entonces, 1 Samuel 28, 11. ¿Lo tienen? Entonces dijo, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Bueno, el contexto es Saúl está mal. Dios no le está hablando, él está triste porque Dios no le está hablando a través de los profetas. Entonces él hace algo que está prohibido por la ley, de ir donde una adivina, pero él está en pecado, él está mal, así que todo lo que haga probablemente va a ser malo. Así que va donde esta adivina para tratar de hacer venir a Samuel, y esto es lo que pasa. Y viendo la mujer a Samuel, versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl he visto Dios. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses. Esta es una palabra que en hebreo se puede usar para jueces o para dioses pequeños, o para jueces, en este caso podría ser jueces, que sube de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me respondes más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Jehová, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, otra vez volvemos a hacer la pregunta: ¿quién apareció a Saúl en 1 Samuel 28? Algunos dicen que fue el espíritu de Samuel. Otros dicen que es una farsa del enemigo y que esto es un demonio. Yo creo que sí fue Samuel el que se le apareció a Saúl. Dios soberanamente permitió en este género que es narrativo, permitió que el espíritu de Samuel hablara con Saúl. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué creó eso? Miren ahí en el versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Esta adivina se asustó por lo que miró. Normalmente ella estaba acostumbrada a engañar y a mentir, porque eso es lo que hacen los adivinos y los brujos. No por experiencia lo digo, sino porque me han contado. Raulito me ha contado. Entonces ella estaba acostumbrada a mentir y a engañar, y para ella era normal este tipo de artimañas, de dramas, de mentiras. Pero cuando ella ve a Samuel, ella se asusta y ella grita en alta voz y entiende que la persona que está ahí es Samuel, y es también Saúl el rey. Hasta ese momento él está encubierto porque no quiere que ella se dé cuenta, pero ella, cuando ve a Samuel, se da cuenta de que realmente este es Samuel, que ha venido desde la muerte a hablar con Saúl. Y algo que a mí como que me termina de confirmar, porque lo veo en el Nuevo Testamento.
¿Se acuerdan con la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién estuvo hablando con Jesús en ese momento? ¿Quién? Moisés y Elías. ¿Quiénes vieron que ocurrió eso? Los apóstoles que estaban ahí con Jesús. Así que, ¿esto puede ocurrir? Yo creo que sí, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, quiero aclarar, esto no es normativo. No vaya usted por ahí buscando a alguien para hacer venir a alguien, ¿verdad? Esto no es normativo. Esto no es algo que se puede repetir en nuestra era cristiana. Un ejemplo de ello es el mar, Moisés abriendo el mar. Eso no lo podemos repetir nosotros. Jesús caminando sobre el agua, eso no lo podemos repetir nosotros, pero son hechos históricos que están ahí registrados en la Biblia. Así que personalmente, por la impresión de esta mujer con respecto a lo que mira cuando está haciendo lo que ella normalmente hace, creo que sí es Samuel. Por ejemplo, un buen comentarista, no sé si se pronuncia así, Cale y Delish, dice que la mujer veía una aparición que no había esperado, que no podía realmente evocar espíritus de muertos y que fingía evocar a los espíritus de muertos por medio de teatros, y que la aparición de Samuel difería sustancialmente de las demás, llevándola al temor y al terror. Por eso ella clama de esa manera, porque no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Ahora, esto otra vez repito, puede hacer que usted diga, no, Jimmy está equivocado, pobrecito, no aprendió nada en CEPE. Puede hacer que estemos diferenciando con respecto a esto, pero estamos bien, no hay ningún problema con respecto a eso. Muy bien, habiendo dicho eso, creo que ya se me terminaron las notas, entonces ya no tengo más que hablar. No, esto era todo lo que tenía para ustedes. Es una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor, y me permiten un minuto más y termino orando. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que me das de hablar y predicar tu palabra, en este caso de esta manera, viendo por encima el primer libro de Samuel. Gracias por tu palabra. Gracias por el plan que tienes. Gracias, Señor, porque tus planes no han cambiado, no han sido frustrados, siguen siendo los mismos. Hay un rey que ha de venir, hay un reino que está preparado para que vivamos en él eternamente. Y en la historia te damos gracias porque cada parte de ese rompecabezas, Señor, se llevó a cabo sin incumplirse ninguno de ellos. Así como lo dijiste, así lo hiciste y así lo harás. Y tenemos la esperanza de que, como dice Apocalipsis, vendrán cielos nuevos y tierras nuevas y reinaremos con Cristo por la eternidad. Gracias, Señor. Amén.